Bienvenidos, soy el profesor Piceno y esta es una serie de videos sobre algunos temas de mis cursos como docente. En este caso, Física 1 para bachillerato, el tema es hidrostática. Vamos a ver el día de hoy la densidad. Podemos hablar de una buena cantidad de densidades, cualquier cosa que sea, cualquier cantidad física que podamos distribuir sobre una unidad de cualquier otra variable se llama densidad. Así podremos hablar de densidad en estadística, de una densidad de distribución, o una densidad con respecto a un área, densidad de superficie, una densidad respecto a una longitud, densidad de longitud, densidad de volumen, densidad, etcétera, etcétera. Podemos hablar de densidad de flujo, cualquier distribución de una cantidad física en una unidad de una variable es una densidad. Para este curso hablaremos solamente de la distribución de la cantidad de masa en un volumen. Así que cuando hablemos de densidad, hablaremos de densidad de masa. Y bien, como tal, entonces debería ser o es una derivada. Pero en el caso ideal, si la consideramos constante, podemos escribir densidad simplemente como la razón entre masa y volumen. O bien, si estamos hablando de una densidad promedio, entonces podemos utilizar esta ecuación sin ningún problema. Las unidades para la densidad serán para el sistema internacional kilogramos sobre metro cúbico y para el CGS gramos sobre centímetro cúbico. Las equivalencias también ya vistas en alguna parte del curso de Física 1, un metro cúbico, 1000 litros para las unidades de capacidad o un centímetro cúbico igual a un mililitro. Peso específico. También de la misma manera como la densidad tiene muchas formas de expresarse, el peso también. La especificidad en física de cualquier propiedad física es esa misma propiedad física, pero referida a una unidad de una variable cualquiera. Podría ser entre un área, entre un volumen, incluso entre un periodo de tiempo, lo que quieran. No hay ningún problema. Así, si hablamos de el peso referida a la unidad de volumen, estamos hablando de peso específico. Si observan bien, incluso la densidad podría denominarse una masa específica en un cierto volumen. Pero bueno, vamos a llamar nada más peso específico al peso referido en un volumen, peso sobre volumen. Las unidades para el peso específico son en el sistema internacional, newton sobre metro cúbico, en SGS, dina sobre centímetro cúbico y en el sistema inglés, libra sobre pie cúbico. Las equivalencias que vamos a utilizar ya las conocemos también en alguna parte del libro. Una libra es igual a 4.48 newtons, un pie 30.48 centímetros y un newton 10 a las 5 dinas. Las constantes físicas que podemos utilizar en este caso son el peso específico para el agua en el sistema internacional, 9.800 newtons por metro cúbico, o en el sistema inglés 62.4 libras por pie cúbico. Densidad relativa. Bien, igualmente también podemos hablar de densidad relativa, pero como es una razón, es adimensional, no tiene dimensiones y se refiere a la densidad con respecto de cualquier cuerpo o sustancia con respecto al agua. Así la densidad relativa, densidad de un cuerpo, referido a una constante que sería la densidad de agua. Cambiando nuestra densidad por su fórmula masa sobre volumen a un mismo volumen, podríamos hablar de la masa de un cuerpo con respecto a la masa del agua del mismo volumen. Y si nos referimos al peso,
entonces sería el peso del cuerpo sobre el peso del agua del mismo volumen. Así podemos utilizar cualquiera de las tres, pero obsérvese que en las dos últimas se refieren al mismo volumen. Y podemos hacer los ejemplos. Ejemplo número 1. Una pipa transporta 32.300 litros de gasolina. ¿Cuál es la masa de la sustancia cuando está llena la pipa? Bueno, los datos serían volumen 32.300 litros, la masa es la incógnita y la densidad de la gasolina la podemos revisar en el texto. Serían 680 kilogramos por metro cúbico si utilizamos el sistema internacional. Vamos a convertir el volumen al sistema internacional. Tenemos 32.300 litros que equivalen a la equivalencia es un metro cúbico, son 1000 litros, entonces equivalen a 32.3 metros cúbicos. Ese es el volumen pues en el sistema internacional. Ya podemos sustituir en la fórmula densidad igual a masa sobre volumen. Nos queda que la densidad desconocida es 680 kilogramos por metro cúbico y la masa desconocida entre 32.3 metros cúbicos. Haciendo la operación, es una simple regla de 3, nos va a quedar una masa de 21.964 kilogramos. Ejemplo número 2. Se tiene un bloque de hielo de 50 centímetros de ancho, 1 metro de largo y 60 centímetros de alto. Encontrar la masa del bloque. Los datos son volumen desconocido, pero lo podemos calcular. La densidad la podemos revisar en la tabla de densidades. En este caso está en el sistema CGS. La vamos a convertir en el sistema internacional. La masa es la incógnita. El volumen, sabemos que para un prisma el volumen es largo por ancho por alto, entonces nos queda 0.5 metros por 1 metro por 0.6 metros, me queda, haciendo las operaciones, 0.3 metros cúbicos. Ese es el volumen. Ahora hacemos la conversión de la densidad del hielo, que es 0.92 gramos por centímetro cúbico. Lo multiplicamos por la equivalencia, que es 1 kilogramo, 1000 gramos, y 100 centímetros, 1 metro, 3 veces por el hecho de ser al cubo. Haciendo las operaciones, 0.92 por 1 por 100 por 100 por 100 entre 1000 por 1 por 1 por 1, me va a quedar 920 kilogramos por metro cúbico. Ya tenemos entonces el volumen y la densidad. Me falta la masa, así que, recordando que la densidad es masa sobre volumen, y la densidad ya la convertimos al sistema internacional, 920 kilogramos por metro cúbico, la masa desconocida y el volumen conocido, hacemos nuestra regla de 3 y me queda que la respuesta es 276 kilogramos. Bien, eso es todo.